el segundo examen. Bien, entonces ya vamos a hablar acerca de lo que es patología endocrina. Entonces vamos a comenzar a ver. Y ya. ¿Están observando mi pantalla? Sí se observa, doctor. Ya, listo, ya. A ver un ratito.
Ya, listo muchachos, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar acerca de lo que es el sistema endocrino. A diferencia de los anteriores temas, tanto lo que es ganglios, lo que es tejido linfohematopoyético, o sea, hematopoyético, en el sistema endocrino la traducción histopatológica no es mucha, ¿no? Porque es hasta cierto punto un poco más complejo. Entonces el diagnóstico muchas veces se hace más desde el punto de vista bioquímico. Y una de las causas posibles puede ser una lesión anatomopatológica, ¿no? Entonces ya queda en segundo plano en sí eso. Entonces vamos a hacer un recordatorio breve de las hormonas en sí, ¿no? Bueno, ya por histología ustedes ya saben dónde se encuentran, cómo es y cómo funciona, ¿no? Entonces ya saben en sí que tenemos una adenopófisis, una neurohipófisis y y ya, ¿no? Entonces en la adenopófisis existen las hormonas, la ACTH, TSH y a ver un ratito. Ya. Entonces, sabemos en sí que en la adenopófisis existen algunas células que son las basófilas, las acidófilas y las cromófobas. Las basófilas son las que van a secretar la CTH, la TSH y FSH. Y las acidófilas son la prolactina, la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, eso más o menos se puede organizar de esa manera desde el punto de vista anatomopatológico. Pero ya ustedes saben ya la función de cada una de ellas, ¿no? Entonces no vamos a recalcar, solamente vamos a dar énfasis en los aspectos histopatológicos, ¿no? Y en la fisiopatología de estas entidades. Bien, entonces vamos a hablar de que si hablamos del aparato endocrino, no solamente hay que hablar de la hipófisis, sino que ya incluso esto va desde el tálamo, ¿no? Desde eh, desde la hipófisis, ¿no? Entonces es todo un circuito hasta cierto punto un poco relativamente complejo, ¿no? Pero sin embargo, algunas, como les había dicho al comienzo, algunas van a tener una traducción histopatológica y otras no. A ver un ratito. Y ya. Entonces, vamos a hablar de los adenomas hipoficiarios. Cuando hablamos de hiperpituitarismo, estamos hablando en sí de que dos o tres hormonas pueden estar alteradas, ¿no? Entonces, y una de las causas del hiperpituitarismo puede ser un adenoma. ¿Qué es un adenoma? Es el crecimiento exagerado de un grupo de células, ¿no? Que pueden tener una traducción serológica de una hiperfunción de alguna hormona, ¿no? Pero también no necesariamente, a veces pueden ser hormononegativos. Cuando digo hormononegativos, quiere decir que solamente ser la masa lo que crece, ¿no?
y sin embargo, desde el punto de vista serológico, no hay ninguna alteración. Eso se puede sospechar sobre todo cuando, como ustedes saben, la hipófisis está por encima del quiasma óptico, ¿no? Entonces, si el paciente tiene algún problema de cefalea, cierta alteración visual, ya sea una hemianopsia bitemporal o hemianopsia homónima, pues habría que sospechar que algo está pasando y una de estas causas puede ser un adenoma hipoficiario silente, ¿no? Es decir, que sus hormonas están ok, pero sin embargo, por la compresión que ejerce la cintilla óptica es que existen estas hemianopsias, ¿no? Y va a depender del tamaño. Si el tamaño es menor de 1 centímetro, será un microadenoma. En cambio, un macroadenoma será si es más de 1 centímetro, ¿no? Entonces, en su mayoría son de origen monoclonal. ¿Qué significa? De que solamente un grupo de células es la que va a proliferar, no es que varias, ¿no? Pero sin embargo, existen algunas situaciones en las cuales pueden haber varias hormonas, pueden elevarse. Eso se llama el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Que es un trastorno familiar asociado con tumores y una hiperplasia de múltiples órganos endocrinos, incluyendo la hipófisis, ¿no? Pero felizmente es rara esta entidad, ¿no? Ahora, los adenomas hipoficiarios agresivos o avanzados incluyen mutaciones activadoras del oncogen RAS y hay una sobreexpresión del oncogen CEMIC, ¿no? Entonces, para que vean que también hay un trasfondo genético, ¿no? Entonces, ya hemos comentado cuáles pueden ser solo los síntomas, ¿no? Algunos pueden ser con traducción hormonal y otras sin traducción hormonal, solamente el efecto de más, ¿no? Una de las que también nos pueden ayudar es una radiografía de la silla turca, ¿no? Para detectar la hemianopsia, se hace una campimetría. ¿En qué consiste esta campimetría? En que ya el oftalmólogo tapa en sí a los costados, ¿no? Y de acuerdo a eso le ve en sí si hay alguna alteración o no hay una alteración, ¿no? Entonces, de esa manera se puede reconocer si hay hemianopsias o no lo hay, ¿no? Y cuando digo síntomas y signos de hipertensión endocraniana, ya deben de saber que a esto nos referimos a la cefalea, a las náuseas y a los vómitos, ¿no? Bien, entonces esa puede ser la traducción clínica de esta entidad. Hay una de las más frecuentes, puede ser las prolactinomas, ¿no? Entonces, esta es la más frecuente hiperfuncionante. Acá sobre todo, se confirma cuando se hace un dosaje de la prolactina y está elevada. Pero también hay que tener en cuenta de que si es ligeramente elevada, puede ser por algunas situaciones fisiológicas. Para que sean una sospecha de un prolactinoma, tiene que ser muy elevada, ¿no? No solamente basta que sea levemente o moderadamente elevada, ¿no? Entonces, pueden haber calcificación distrófica, ¿no? En la hipófisis, ¿no? Y se dice que si está muy elevado la prolactina, entonces también el tamaño del prolactinoma también lo está, ¿no? Entonces hay una correlación con el tamaño del tumor, ¿no? Y sus síntomas, bueno, son los síntomas relacionados en sí a la función de la prolactina, ¿no? Entonces, acá vamos a ver como amenorrea, galactorrea, pérdida de la libido e infertilidad, ¿no? Pero como les había dicho también, hay situaciones en las cuales pueden elevarse transitoriamente la prolactina y no por eso significar ser un tumor, tales como el caso de un tumor, de un trauma craneal o un TEC, ¿no? O algún medicamento que pueda estar consumiendo esta paciente, ¿no? Que van a bloquear los receptores de la dopamina. También pueden incluir alteraciones hormonales como los estrógenos, un hipotiroidismo o fallo renal, ¿no? Entonces, a esos pacientes, dependiendo del tamaño, ¿no? Si es grande, entonces va a requerir cirugía. Pero si es pequeña, podemos dar un bromocriptina, que es un agonista del receptor de la dopamina, ¿no? Y de esa manera podemos solucionar esa hiperprolactinemia, ¿no? Bien, entonces estamos viendo acá los efectos en sí que pueden haber, ¿no? Entonces, para hablar de hiperprolactinemia tienen que ser más de 200, ¿no? Entonces, eh,
Ya hemos visto qué cosa puede ser un microadenoma o un macroadenoma, ¿no? Y ya. Entonces también vamos a ver en la siguiente. Ahora vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Este gráfico es interesante porque está relacionado a las distintas funciones que puede tener la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces esto ya ustedes lo van a leer. Pero sí podemos hablar de dos patologías, ¿no? Ya más o menos ustedes saben que la diferencia entre gigantismo y acromegalia, ¿no? Gigantismo es cuando la placa de crecimiento todavía no se ha cerrado, ¿no? Y entonces el paciente crece hacia arriba, ¿no? En cambio, cuando ya se cerró y comienza acá los problemas hormonales, entonces el paciente crece, pero ya no de hacia arriba, sino hacia los costados. Y eso puede ocasionar, pues, que tengan alteraciones como son el prognatismo, las manos y los pies más crecidas más de lo normal, ¿no? Eh, y diversas alteraciones. También incluso pueden ser también diabetes mellitus, ¿no? Entonces, en cambio, eso es en la acromegalia, ¿no? Pero también, no solamente si hay un paciente con acromegalia o con gigantismo, una de las causas puede ser un adenoma, y eso es lo que ha pasado con Margarito, ¿no? Los Margaritos, si ustedes recuerdan, era un gigante famoso que ya falleció, ¿no? Hace poco, ¿no? Entonces, en este caso, su problema ha sido de él, que de mí, de adolescente, comenzó, ¿no? Y ha ido creciendo y creciendo, hasta que ha llegado un momento en el cual el adenoma ha llegado a un extremo de que no ha podido operarse en sí, ¿no? Entonces, sí, eso por eso ha hecho que fallezca, ¿no? Los adenomas densamente granulados están compuestos de células que son monomórficas y acidófilas en las secciones de rutina. Para el diagnóstico del exceso de hormona de crecimiento depende de las demostraciones de elevadas concentraciones de hormona de crecimiento y somatomedinas. Pero hay una prueba que se llama la supresión de la producción de hormona de crecimiento en respuesta a una carga oral de glucosa, ¿no? Entonces, esta es una prueba bastante sensible, ¿no? Y de esa manera podemos hacer el diagnóstico de acromegalia, ¿no? Y luego, lógicamente, aparte la clínica, ¿no? Pero también no solamente puede haber adenomas de la hormona del crecimiento, también pueden haber adenomas de las células corticotropas, ¿no? Entonces, que son las que van a ser productoras del ACTH. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La clínica van a ser que estos pacientes van a tener una enfermedad de Cushing, ¿no? Y que se va a caracterizar, como ya vamos a ver posteriormente, por diversas alteraciones, ¿no? Una de las cuales puede ser la diabetes, ¿no? Una hiperglicemia, ¿no? Eh, entonces, pero si es que se logra sacar a estos adenomas, entonces vamos a ver que en su histopatología van a ser basófilos, ¿no? Y algunas cromófobas, ¿no? Pero ambas van a ser PAS positivas, ¿no? Entonces, eso es la clínica. Entonces, y si es que se le saca la suprarrenal, se va a llamar un síndrome de Nelson, ¿no? Entonces, ese es el Cushing después de una adrenalectomía, ¿no? Entonces, ya van a diferenciar también ya cuando lean entre enfermedad de Cushing, síndrome de Nelson, ¿no? Que están bastante relacionados, pero no son iguales. Síndrome de Cushing generalmente se habla en sí cuando es a nivel de la suprarrenal. En forma de enfermedad de Cushing es cuando hay a nivel de la hipófisis. Entonces acá podemos ver una imagen de cómo son los adenomas corticotropos, ¿no? Entonces, esta es una coloración H en el lado A. Entonces, y cuando se le tiñe con el PAS, se nota en sí que son PAS positivos, ¿no? Entonces, y de esa manera, más o menos, desde el punto de vista histológico, se puede ver en sí qué es lo que ha crecido. Pero como habíamos dicho, la histología no ayuda a identificar en sí qué es lo que
qué hormona está aumentada, ¿no? Porque si se acuerdan en sí del primer gráfico, algunas son acidófilas, algunas son cromófobas, y dentro de esas tienes grupo de hormonas que están, ¿no? Y entonces, por lo tanto, imposible de decir que es un Cushing simplemente haciendo una histología de un adenoma, ¿no? Lo único que podemos decir es que es un adenoma cortico, o sea, adenoma si es anfófilo, adenoma basófilo ¿no? O acidófilo, ¿no? Entonces, en función a eso y aunado a la clínica, recién podemos decir si es un adenoma corticotrópico, ¿no? Bien, pero también, así como han estado elevadas las hormonas, ya sea la CTH, la hormona del crecimiento, ¿no? O la prolactina, también podemos irnos a la inversa, es decir, a un hipopituitarismo, es decir, en la cual las hormonas están bajas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva se trata acerca de eso, para determinar qué es lo que produce un hipopituitarismo y cuáles son esas causas. Son varias también, ¿no? Puede ser un tumor que está cercana a la hipófisis y está produciendo, ocupa el espacio que debería ocupar la hipófisis y eso hace de que sea un hipopituitarismo, ¿no? O cuando se le ha irradiado a la hipófisis y la hipófisis deja de funcionar, ¿no? O cuando hay una apoplejía hipofisiaria, significa cuando no hay irrigación sanguínea de la hipófisis. O cuando hay una necrosis isquémica, ¿no? Hay una que es especial, se le llama síndrome de Sheehan. Se da en sí en mujeres que están embarazadas y que por causas desconocidas se necrosa la hipófisis. A eso se llama el síndrome de Sheehan. Entonces, una de las consecuencias va a ser pues el hipopituitarismo, es decir, sus hormonas van a estar por niveles menores de lo normal. Otras pueden ser también un quiste de la hendidura de Rathke, pero también a veces el radiólogo puede ver en sí que la silla turca está vacía, ¿no? Así se llama síndrome de la silla turca vacía. Entonces, ahí significa de que no hay hipófisis y puede ser por varias, ¿no? Una puede ser la primaria, es decir, que la hipófisis se ha ido más arriba, ¿no? Entonces, a eso se debe el defecto del diafragma de la silla vacía, diafragma de la silla, ¿no? Es decir, la hipófisis está en su sitio, solo que se ha ido arriba porque hay falla del diafragma. Pero hay otra que está vacía porque en ese lugar probablemente ha habido una necrosis espontánea o de repente le han operado más antes, ¿no? Entonces, por eso puede ser. Otra causa de hipopituitarismo puede ser un defecto genético, es decir, cuando hay una mutación del PIT1 que puede llevar a deficiencia combinada de GH, prolactina y TSH. Ya, entonces acá hemos visto. Entonces, que los pacientes con síndrome de Sheehan van a tener una hipogalactia y panhipopituitarismo, ¿no? También hay otro síndrome de la hipófisis posterior, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico hay que tratar de determinar, no tanto así con ese término, es más desde el punto de vista didáctico, ¿no? Mejor es decir diabetes insípida o secreción inapropiada del ADH, ¿no? La diabetes insípida, entonces, como su mismo nombre dice, estos pacientes diabetes son pacientes en sí que van a ir al baño. Diabetes significa desde la antigüedad poliuria, ¿no? Casi sinónimo de poliuria. Entonces, ya creo que en una clase les había explicado que cuando era muy azucarada, era como le daba la sensación como que le habían echado miel, ¿no? Entonces, los médicos de la antigüedad, los griegos, decían, esto es diabetes mellitus, solo que está orinando bastante. Y si no sabía nada, porque la orina normal en sí sabe y tiene sabor, pero si no sabía nada, solamente pareciera como si es agua, eso es diabetes insípida, es decir, el paciente orina en cantidad, pero no sabe nada, ¿no? Entonces, así surgieron esos términos. Y los griegos fueron los que dieron eso, porque ellos lo probaban en sí a la orina, ¿no? Bueno, actualmente ya no hace falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se debe? A qué falta la ADH, ¿no? O también puede ser el problema es a nivel del riñón. Es decir, existe la ADH, solo que no hay una respuesta tubular a la ADH circulante.
¿no? Entonces puede ser de tipo nefrogénico, ¿no? Entonces hay dos tipos de causas, ¿no? Entonces va a haber poliuria intensa y lógicamente si es insípida va a ser parecida al agua. Entonces la densidad del agua es cercana al 1. Entonces por la densidad no se puede hacer sospechar, ¿no? Ya. Hay otra que es la secreción inapropiada de ADH, ¿no? En este caso, en cambio, ya es a la inversa. Entonces acá hay una hiponatremia, hay edema cerebral y disfunción neurológica. Y son debidas a la secreción ectópica. Generalmente estos son parte de un síndrome paraneoplásico, ¿no? Es decir, de fondo hay un problema neoplásico que hay que buscar en sí, ¿no? ¿Por qué está demasiado produciéndose el ADH, ¿no? Pero también puede ser porque se ha dañado y en forma reactiva en la hipófisis posterior puede hacer una secreción inapropiada de ADH, ¿no? Pero es transitorio. También puede haber otra patología en la hipófisis, que se llama craniofaringioma. Pero a diferencia de las otras, acá puede tener, como no puede tener traducción serológica, ¿no? Generalmente, si es que vemos en un niño que tiene síntomas de masa, o que hay en la silla turca, ¿no? Con cefalea, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, una de las causas puede ser el craniofaringioma, ¿no? Se origina esto entonces de las células derivadas de la bolsa de Rathke o del tallo hipoficiario, ¿no? Entonces, si es pequeña no pasa nada, pero si ya comienza a crecer y puede dañar el quiasma óptico, entonces acá ver todos esos síntomas que habíamos hablado. Puede ocasionar cefalea, náuseas, vómitos, y también como hay alteración del sistema circulatorio de la líquido cefalorraquídeo, puede haber una hidrocefalia, ¿no? Entonces, y va a depender, ¿no? Puede ser silentes, puede ser hipo o hiperfunción de la hipófisis, puede producir diabetes insípida o una combinación de ambas. Es decir, no hay algo específico. Entonces, como verán, ya los endocrinólogos saben, a veces más importa solamente hacer el diagnóstico serológico, ¿no? Y si es que se pudiese encontrar una traducción histológica, ¿no? Y generalmente más es en sí los problemas más de tipo funcionante, ¿no? En relativamente algunos casos pueden tener traducción histológica. Ya desde el punto de vista ya anatomopatológico, el craniofaringioma puede tener dos variantes, adamantinomatoso y el papilar. Bien, entonces hasta acá hemos hablado acerca de la hipófisis, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de la tiroides. Ya. También lo mismo, todos los órganos tienen su eje, ¿no? Entonces hay una retroalimentación positiva, eso ya ustedes saben en qué consiste el concepto. Es decir, cuando se estimula la hipófisis desde el hipotálamo y cuando el hipotálamo ejerce su función o la hipófisis en la tiroides, ¿no? Pero, a ver, me disculpan un ratito. Y ya. Entonces, vamos a continuar. Y entonces también, al igual que en las alteraciones de la hipófisis, acá también pueden haber hiper como hipo, ¿no? Y también las causas variar, ¿no? O sea, varios motivos pueden producir un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, acá a veces más importa incluso hacer el diagnóstico clínico serológico más que el histopatológico, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de un hipertiroidismo, es clásico en sí, acá sería la persona en sí delgada, ansiosa, nerviosa, con cierta tendencia a diarreas, taquicardia, ¿no? Y que está en Cerro de Pasco y está ahí con un polito nada más, ¿no? Entonces con una sensación, eso se llama intolerancia al calor, ¿no? Entonces, puede tener sensación de falta de aire, se llama disnea, ¿no? Y muchos de estos pacientes endocrinológicos tienen al de fondo un problema emocional, ya sea con tendencia a ser hiperactivos o con tendencia a depresivos o tendencia de psicosis, como vamos a ver, ¿no? Entonces, ya los psiquiatras saben que lo primero que hay que descartar ante un paciente con esos signos que ya les describí, descartar una organicidad, ¿no? Es decir, un problema orgánico, porque eso pueden explicar sus problemas, su comportamiento, ¿no? Entonces, tal como les estamos explicando. Entonces, ahora, ¿qué signos serían? Los signos son cuando ya el médico lo ve, ¿no? Y sí, lo palpa. Entonces, la piel caliente, ¿no? Húmeda, la taquicardia, la exoftalmia, no en todos, pero en algunos, ¿no? O puede ser en algunos también que esté crecido en sí la tiroides, se llama bocio, ¿no? O puede haber debilidad muscular, temblor fino en las manos, y una que llama la atención es los reflejos tetanosos acentuados, es decir, le das un golpecito con el martillo en la rodilla y los reflejos van a ser rápidos y exagerados, ¿no? Entonces esos son los signos del hipertiroidismo. Ahora, las causas. Una de las más frecuentes es la hiperplasia tóxica difusa, o también conocida como enfermedad de Graves. Otras pueden ser un bocio, que haya sido crecido la tiroides, un nódulo hiperfuncionante, ¿no? Y como causas raras podemos encontrar otras inflamaciones, como podemos ver la tiroiditis, o un cáncer también, un coliocarcinoma, aunque es en forma rara, o un adenoma hipoficiario, o una tiroides teratomatosa ovárica, ¿no? O un hipertiroidismo inducido por yoduro, o de manera iatrógena también puede haber. Entonces, como verán, es varias, ¿no? Pero hay que tener en cuenta más en sí las primeras, las comunes, ¿no? Ahora vamos a ir al opuesto, ¿no? Lo opuesto ya es un hipo. También acá importa mucho la clínica, ¿no? Esa es a la inversa de un hiper, ¿no? Acá, si en el anterior era una persona hiperactiva, acá hay con tendencia al cansancio. Acá está en Lima en pleno verano y va a sentir frío, ¿no? Va a estar bien abrigada, se llama intolerancia al frío, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, va a ser una persona relativamente gorda, con alteraciones menstruales, ¿no? Con problemas depresivos, ¿no? Con apatía, con alteraciones de la memoria, el lenguaje también va a ser lento, ¿no? Pueden tener calambres, parestesias, ¿no? Y lo opuesto también al hiper, acá ya en vez de taqui, acá va a haber bradicardia, ¿no? En vez de estar piel húmeda y caliente, acá va a ser seca y fría, ¿no? Y bueno, lo que sí pueden compartir es el bocio, ¿no? Entonces, entre el bocio no todos son hiper, ¿vale? También acá puede ser un hipotiroidismo, ¿no? ¿Y qué puede ser? Puede ser que también, si es que le preguntamos al paciente, si más antes ha tenido un nódulo, ¿no? Y el paciente de repente te responde que sí y que ha ido a un cirujano de cabeza y cuello y que le ha sacado, entonces eso puede ser un hipotiroidismo iatrogénico, ¿no? O en todo caso, porque le han sacado por distintos motivos, la mitad de la tiroides y entonces la otra mitad no cumple su función 100%, ¿no? Eso también puede ser otra causa, ¿no? Entonces, este signo es la disminución de los reflejos osteoteninosos, la ronquera, ¿no? A diferencia de los de hiper, ¿no? En el hiper generalmente tiene una voz muy aguda, en cambio acá es una voz ronca, ¿no? Y hay un signo que no se da lamentablemente en todos, en un pequeño porcentaje nomás, es el adelgazamiento de la mitad externa de las cejas, ¿no? Entonces está en su patognomónico, pero como les dijimos, como la mayoría de los patognomónicos, lamentablemente no son muy frecuentes, ¿no? Son raros dentro de una entidad. Entonces,
a veces un gráfico vale más que 1000 palabras. Entonces acá ya van a ver qué hallazgos pueden haber, que se pueden encontrar, ¿no? Y qué signos y síntomas en el caso del hipo, ¿no? Ahora, ¿qué produce el hipotiroidismo? También algunas pueden tener traducción histológica, como sea la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? O puede ser porque también ha sido irradiada, ¿no? Sobre todo esto se ha visto más en Chernobyl, ¿no? En Chernobyl es donde que se ha visto más tendencia a hipotiroidismo, a cánceres de tiroides, etcétera, ¿no? O también puede ser pero de manera idiopática, ¿no? O por falta de yodo, o hay algunos fármacos también, ¿no? Que pueden producir este hipotiroidismo. O puede ser un problema más arriba, ¿no? Es decir, a nivel del hipotálamo de la hipófisis, ¿no? Entonces, el endocrinólogo tiene que ver en sí, y no solamente el endocrinólogo, ustedes también, porque esto es relativamente común. Entonces, tiene que tratar de buscar, no solamente hacer el diagnóstico sindrómico, sino también tratar de buscar cuál es la causa, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a ver desde el punto de vista anatomopatológico. ¿Qué encontramos en sí? A diferencia de la hipófisis, tal vez acá se estudia más porque es relativamente, la tiroides es fácilmente accesible al cirujano de cabeza y cuello y por lo tanto se puede determinar sus causas, ¿no? Sí, incluso los cánceres, cosa que eso no pasa con la hipófisis porque es un lugar de alto riesgo, ¿no? Entonces por eso no es muy florida en sí el diagnóstico anatopatológico. En cambio en la tiroides sí. Entonces podemos ver de que solamente es una tiroides crecida, aumentada de tamaño, eso se llama el bocio difuso. Entonces puede ser cuando hay varios nodulitos rellenados de moco, ya se llama bocio nodular o nódulo tiroideo. También. El nódulo tiroideo, digamos, como vamos a ver, es una entidad relativamente frecuente, ¿no? Se dice que hasta el 1% de la población lo tiene, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que eso ¿qué hace el endocrinólogo? O también incluso puede ser el médico internista, ¿no? Ante una tiroides crecida, aumentada de tamaño, ¿no? Entonces se le hace un BAF. ¿Qué es el BAF? Es biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Entonces, lógicamente, con ecografía se guían y van a ese nódulo, ¿no? Porque dijimos, el nódulo puede ser sólido, puede ser nódulo quístico, y si es quístico, o aunque sea no sólido, se le aspira y se hace un frotis y se colorea con Papa Nicolau. Y de acuerdo a eso, como de acuerdo al BAF, el endocrinólogo o el cirujano de cabeza y cuello, en este caso, ya va a intervenir, ¿no? Entonces, sería bueno de que ustedes sepan también de que hay una clasificación de Bethesda. Si bien es cierto, ya vamos a hablar, la clasificación de Bethesda está dada más para cérvico vaginal, ¿no? Pero también existe un Bethesda tiroideo, ¿no? En la cual ya ustedes van a buscar en el internet cuál es el 1, el 2, el 3 y el 4 y hasta el 5, ¿no? Entonces, es un informe que hace el anatomopatólogo de las BAFs, ¿no? Y en función al informe anatomopatológico, el cirujano de cabeza y cuello ya procede ya solamente a hacer una centesis o hacer una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, ¿no? Entonces, es en función al BTS, ¿no? Por eso es muy importante para ellos eso. Entonces, si es benigno, será adenoma folicular, eh, que es el más frecuente, pero también pueden haber quistes dermoides, teratomas, lipomas. Y si es maligno, será pues que hasta el papilar, folicular, medular, anaplásico, ¿no? Bien, entonces, acá hay todos los que se puede hacer, qué técnicas para hacer el estudio. Puede ser la clínica, el estudio hormonal, que como dijimos, a veces puede ayudar, a veces no, ¿no? La cintigrafía, la ecografía y bueno, el análisis histológico, ¿no? Para el diagnóstico de las enfermedades. Entonces vamos a hablar de la más común, ¿no? De la enfermedad de Graves. Hay un aumento de tamaño discreto, uniforme de la glándula que presenta un aspecto carnoso, hiperémico, de consistencia blanda,
La cápsula no está comprometida y no es adherente, ¿no? Pesa aproximadamente de 40 a 70 gramos. Entonces vamos a encontrar a nivel histológico una hipertrofia e hiperplasia celular, yemas pseudopapilares, el coloide es de aspecto acuoso, rosado pálido, en el intersticio se observa infiltrado linfoide y aumenta la vascularización, ¿no? Entonces, pero también puede ser alterado cuando se le da yodo, ¿no? Antes de operarlo. Entonces es importante ese dato antes de hacer el análisis histopatológico, ¿no? Entonces en la clínica, acá el paciente tiene exoftalmos, ¿no? Entonces, ¿qué significa exoftalmos? Es como que los ojos que le estuvieran saliendo, ¿no? Se llama los ojos saltones. Pero no todo exoftalmos es por hipertiroidismo, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, pero también pueden haber no solamente lesiones neoplásicas, también pueden haber inflamaciones, ¿no? Y eso es las llamadas tiroiditis, ¿no? Puede ser en pacientes inmunodeprimidos, pueden haber una tiroiditis supurativa, aunque es bien rara, ¿no? Y si es que hay que detectar cuando es demasiado supurativa qué es lo que está produciendo, si es una bacteria o es un hongo. Pero generalmente es más bacteriano, ¿no? Porque los hongos pueden haber, pero se ve más en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y ahí están en las diapositivas los gérmenes que se pueden encontrar. Pero también pueden ser que no tienen presencia de gérmenes, ¿no? Por motivos desconocidos, la tiroides se puede tener granulomas sin necesidad, y su BK le hace sin ser negativo. No se llama tiroides granulomatosa subaguda. Pero también a veces la tiroides puede ser muy, muy dura, ¿no? Se llama tiroides fibrosante de Rieder. Pero también a veces en la misma tiroides puede haber presencia de acúmulos linfoides, folículos linfoides, y eso es la tiroiditis de Hashimoto. Y también hay otras tiroiditis como son la granulomatosa subaguda de Kervain, la linfocítica subaguda. Pues vamos a hablar de una de las tiroiditis que es causa frecuente de hipotiroidismo, ¿no? La causa importante es un bocio no endémico. Puede ser de origen autoinmune, ¿no? Entonces acá va a estar crecido la tiroides, ¿no? Puede presentarse más en mujeres posmenopáusicas, pero si hacemos ya el análisis histopatológico vamos a ver que hay pocos folículos y en su lugar en el intestino ha sido reemplazada por acúmulos y folículos linfoides, ¿no? No folículos tiroideos, sino folículos linfoides. Es como si en una tiroides el ganglio se hubiese metido, se llama, ¿no? Entonces, de esa manera puede presentarse. ¿Cómo va a ser al corte? Va a ser una glándula difusa y moderadamente agrandada, con una cápsula no adherente, y el tejido es de una consistencia firme, rosado pálida, ligeramente nodular. En su morfología hay dos variantes, puede haber una variante bociosa, en la cual hay un reemplazo del parénquima tiroideo por infiltrado inflamatorio crónico, compuesto por células plasmáticas, linfocitos y macrófagos, con formación de centros germinales, linfoides y proliferación de células de Hartle. Pero esta fibrosis es limitada, ¿no? Y no hay mucho infiltrado linfoide. También la variante bociosa sí. Entonces acá hay una imagen, podemos ver acá están, cómo los folículos tiroideos están, ya, un ratito. Hola, mi hermana ya está ahí en la clínica. Sí, sí, sí. Ya, a ver. Ya, ok.
saca 200 soles más para el doctor. Al cuarto piso dice que suba esa visita. Oh, ya, visita, ok. Ya, entonces continuando, vemos acá prácticamente los folículos tiroideos han sido atrofiados o están muy pequeñitos. Y en el intersticio, ¿qué cosa hay? Folículos linfoides con su respectivo centro germinal, su manto, ¿no? Entonces es como si en la tiroides se hubiese metido un ganglio, ¿no? A eso se llama también. Por eso en algunos términos o literaturas antiguas se le conocía como el estruma linfomatoso, ¿no? Ahora la otra tiroiditis, la que ya más o menos les había dicho que es la dura, es rara, ¿no? Y no se sabe por qué aparece, pero no hay simetría, es decir, el lóbulo tiroideo derecho puede ser el duro y por el izquierdo no, o a la inversa, ¿no? Pero lo que más le llama la atención al paciente es que, como es una fibrosis marcada que va a producir en la tiroides, eso puede ocasionar que haya sensación de atrapamiento del cartílago y el paciente puede tener esa sensación de disnea, ¿no? Entonces, eso es lo más llamativo. Entonces, por lógica, cuando se hace un análisis histológico va a haber demasiada fibrosis, va a haber muchos linfocitos, plasmocitos, ¿no? Pero no va a haber células gigantes, ¿no? Eh, pero a veces también puede haber, o en otro sitio, una fibrosis, ¿no? Entonces se cree que puede ser autoinmune. Hay otra que también es, cuando hay granulomas, se le llama la de Kervain. Se cree también que puede ser por el virus, ¿no? Se ve más en mujeres, ¿no? Eh, Como antecedente puede haber el hecho de que haya tenido el paciente papera, gripe, ¿no? Y en la clínica puede haber fiebre, odinofagia, es decir, odinofagia significa cuando come le duele, ¿no? Dolor local en la zona, ¿no? Y puede durar 2 a 3 meses, ¿no? Y se puede sospechar porque uno de los lóbulos está crecido más de lo normal que el otro, ¿no? Entonces, en la histología podemos ver una fase inflamatoria en la que va a haber folículos desorganizados con acúmulos de histiocitos y células gigantes multinucleadas. Hay una presencia de coloide fagocitado y una discreta fibrosis en etapa tardía. Ahora, el bocio. Bocio significa crecimiento, ¿no? Entonces, en estos pacientes, incluso puedes crecer tan grande que puede dificultar al paciente la respiración, ¿no? Y desde el punto de vista estético más a ser el problema. Pero cuando se le hace la BAF, es decir, la aspiración con una jeringa, se puede aspirar una gran cantidad de líquido, parecido a la Coca-Cola, ¿no? Entonces puede ser eutiroideo, es decir, que le haces un dosaje hormonal y están normal las hormonas, ¿no? Se llama eutiroideo, ¿no? Y está más relacionado en algunas zonas. La forma endémica, antiguamente se veía acá incluso en el Valle del Mantaro, ¿no? Pero ahora ya no. ¿Qué sucedía? Las campesinas en sí, y justo en la calle Cajamarca y Ferrocarril, vendían una sal de piedra, ¿no? Bueno, en sí permitían que se lo vendan esa sal de piedra porque la, eh, la gente o era para los animales, ¿no? Pero sin embargo, en algunas personas de situación económica muy humilde o por desconocimiento, usaban más esta sal de piedra y no la sal yodada, ¿no? Y eso ha hecho de que hubo una época en la cual había bastante gente en sí con esta entidad. Pero ahora en sí ya, porque se hacen batidas y en las tiendas, y es más,
Incluso habían inescrupulosos que vendían en sí sal molida, pero que no le echaban yodo, ¿no? Pero ahora sí hay reactivos para poder determinar. Si tiene yodo, el reactivo se pone al toque de color azul, ¿no? Entonces, a raíz de eso, prácticamente el problema del bocio ha dejado de ser frecuente, ¿no? Ahora es raro en sí poder encontrar. Pero también, no solamente puede ser por la dieta, también puede ser porque hay en el agua hay compuestos de sulfuros, calcios o el flúor, pueden ocasionar estos problemas, ¿no? Pero también pueden ser que algunos alimentos que pueden producir ser bociógenos. Eso puede explicarse sobre todo el bocio que en un tiempo se encontró en el norte, ¿no? Entonces probablemente estaba relacionado al consumo del coliflor, el repollo, ¿no? Ya sea como fuere, y cuál la causa, pero lo importante es que desde el punto de vista anatomopatológico la glándula crece más de lo normal y hay quistes y en algunas pueden ser hipertrofia, hiperplasia, ¿no? Pero con el paso del tiempo, estos quistes crecen tan grandes que el folículo tiroideo, ustedes saben que es un epitelio cúbico. Entonces pueden agrandarlo como si fuera, y ser en la histología y verse como solamente una célula plana, ¿no? Una simple plana. Pero también puede ser este bocio que tiene varios nódulos, ¿no? En ambos lóbulos tiroideos. A veces puede la T3 y T4 elevarse, entonces se llama tirotóxico. Si sucede eso, se llama enfermedad de Plummer, ¿no? Entonces, el ecografista, el cirujano de cabeza y cuello, cuando hay nódulos, lo primero que a veces piensan, y sobre todo si es nódulo sólido, que puede ser un cáncer, ¿no? Y por eso le hace la BAF, como ya hemos comentado, ¿no? Y ya. Entonces, los síntomas de cualquier bocio, como ya dijimos, también puede ocasionar, al igual que el otro bocio, difuso, disfagia, estidor inspiratorio, ¿no? Y a veces puede pesar hasta 1 kilo, ¿no? Yo he llegado a ver una persona en sí con tremendo, como si tuviera una papaya en el cuello, ¿no? Puede haber en sí eso, ¿no? O sea, hasta 1 kilo en sí llegar a pesar. Ya. Entonces, cuando crece muy grande puede ocasionar problemas de cicatrización, ¿no? Y ser un problema estético, en sí, sobre todo en la tiroides, cuando ya el paciente se recuperó, ¿no? Pero también pueden haber hemorragias focales o calcificaciones, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo es este bocio, ¿ve? Está crecido, al corte, ¿no? Hay un área quística, pero hay otra en el microscopio. Vemos las glándulas dilatadas, ¿ve? Muy dilatadas, ¿no? Y glándulas de distinto tamaño, unas grandes, otras pequeñas, chiquitas, ¿no? Todos muy variados. Bien, ahora sí vamos a hablar entonces de los tumores de la tiroides. Pueden ser benignos, como el adenoma folicular, o pueden ser malignos, como el carcinoma folicular y el papilar, que son los más frecuentes, ¿no? El resto son relativamente raros. Entonces vamos a hablar del adenoma folicular. Es benigno, bien delimitado, con cápsula y con compresión del tejido extratiroideo. Aumenta con la edad, se ve más en mujeres, ¿no? Generalmente son 1 o 2, ¿no? Pero también pueden ser hiperfuncionantes, ¿no? Pero es en 1%, ¿no? Entonces vamos a ver, acá va a ser un tumor esferoideo rodeado de cápsula de tejido conjuntivo, va a haber un aspecto parduzco, pueden presentar fibrosis, hemorragia y calcificación, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿qué es el nódulo? El nódulo, como dijimos, incluso acá ves, hasta un 10% de los mayores de 40 años pueden tener un nódulo solitario. Ante un nódulo, entonces, el paciente tiene que ponerse en alerta, porque sobre todo si ya pasa a los 40, ¿no? Y hay una forma de examinar a la tiroides. Probablemente ustedes ya les enseñen cuando hagan ya semiología. Y esa forma de examinar es pidiéndole al paciente que trague saliva y justo en ese momento se palpa la tiroides y puede verse que si está crecida o no está crecida, ¿no? Esa es una forma básica de examinar la tiroides, ¿no? Entonces, si
no, entonces se puede recurrir a la ecografía y en la ecografía ya nos pueden saber si es nódulo sólido o nódulo quístico, ¿no? Y ya haciendo un estudio, se ha visto que 60% son en su mayoría benignos, ¿no? Corresponde a un nódulo hiperplásico, coloide, es decir, el quiste está formado no de suero, sino de moco, ¿no? Y un 30% puede ser adenomas, es decir, un nódulo sólido. En cambio, el anterior, un nódulo quístico, ¿no? Pero ambos, el 90% benigno. Y un 10% solamente ser carcinomas. Pero de todas maneras, ante la duda, por eso todos los endocrinólogos ya saben, hay que hacerle un BAF, ¿no? Y ya saben que es un BAF, ¿no? Es un estudio citológico. Ahora vamos a ver el tumor más frecuente de la tiroides, el carcinoma papilar. Aproximadamente el 1% de todos los tumores malignos corresponden a esta entidad en Estados Unidos, ¿no? Y prácticamente es sinónimo de un tumor tiroideo. Más del 80% son de esta entidad papilar, ¿no? Cuando se detectan, hay una buena tiempo de sobrevida, ¿no? Hasta los 20 años aproximadamente puede llegar a vivir hasta el 90%, ¿no? Entonces, cuando le diagnostican de esto, no hay que asustarse, ¿no? Probablemente esto va a demorar todavía en llegar a sus eventos fatales, ¿no? Buen tiempo. Se ve más en mujeres entre 30 y 50 años. El tumor se disemina por vía linfática, por lo tanto, entonces, cuando se hace un estadiaje, los cirujanos ya sacan ganglio cervical, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Para ver si hay afectación en sí, los ganglios, porque en función a esa afectación se hace un estadiaje, famoso TNM, ¿no? Que ya ustedes habrán escuchado, ¿no? La invasión venosa es rara y las metástasis fuera de la región del cuello son inusuales. ¿Qué hace que uno pueda tener carcinoma papilar? Son varias las causas, pero una de las más comunes es la radiación externa, ¿no? Y las enfermedades autoinmunes. Pero también en zonas en las cuales había bocio, de repente le adicionas yodo, también se convierte en sí en un factor de riesgo, ¿no? Entonces, de manera paradójica en sí, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la macroscopía? Que es generalmente un nódulo tiroideo de 2 a 3 centímetros, que está mal delimitado, de consistencia firme, granuloso, ¿no? Y puede haber áreas calcificadas, ¿no? Puede haber también quistes, pero también puede haber, pero es raro haber zonas de necrosis. Y en la histología, vamos a ver acá, ya. A diferencia de los otros tumores, en la cual, pues, ya en el capítulo de patología general habíamos hablado, ¿no? Pleomorfismo nuclear, hipercromasia, mitosis. Todas esas características acá pueden faltar, ¿no? El pleomorfismo nuclear ser solamente leve, ¿no? Pero sin embargo hay signos, del núcleo ser claro o pálido en relación al resto, y pueden haber los famosos cuerpos de Samoma, ¿no? Que pueden ser las calcificaciones, ¿no? Entonces, puede haber también diferenciación escamosa, ¿no? Pero a veces lo que hace más el diagnóstico más en sí que el pleomorfismo, que la hipercromasia, pueden ser las características nucleares, ¿no? Esas características nucleares son núcleo en vidrio esmerilado, núcleo con inclusión intranuclear, ¿no? El núcleo pálido, ¿no? Y como se ven acá en la imagen, ¿no? Incluso núcleo en granos de café. ¿Qué significa esto? Es como si tuviera el núcleo partido por la mitad, ¿no? Entonces acá estamos viendo todas esas características descritas, pero también acá hay un cuerpo de Samoma, ¿no? Que es una zona calcificada. Factores pronósticos. La edad, mucho importa. Si es joven que sería diagnosticado, va a tener buen pronóstico. Si es varón, va a tener mejor que las mujeres.
Si es pequeño, es un micronodular, es decir, menor de 1 centímetro, va a ser mucho mejor que el de 3 o 4 centímetros. O también si de repente infiltró la cápsula, ¿no? Va a tener más riesgo, ¿no? El subtipo histológico, ¿no? También, y si hay invasión vascular. El otro frecuente, en segundo lugar, es el folicular. Hay una sobrevida al 40% a los 5 años, ¿no? Lo padecen más los varones, sobre todo los que tienen más de 50, ¿no? Y puede haber dos tipos de variedades, el folicular mínimamente invasor y el propiamente invasor. A diferencia de la anterior, acá no hay cuerpo de samoma, no hay metaplasia escamosa rara, ¿no? Y los folículos pueden ser muy apegados, se llaman, o pueden formar trabéculas, ¿no? Pero lo que más importa en sí es la invasión a la cápsula, porque eso diferencia entre un adenoma folicular y un carcinoma folicular. Si la cápsula está, este es el órgano, acá está la cápsula. Si esta cápsula está libre, es decir, no hay estas células que se han ido a la cápsula, entonces es un adenoma. Pero si hay una invasión de la cápsula, es un carcinoma. Porque los criterios histológicos por sí solos no ayudan en sí, porque son núcleos relativamente pálidos, pero sí es otras características del carcinoma papilar, ¿no? Entonces uno puede confundirse como solamente bueno, algo benigno, ¿no? Un adenoma, si es que no has visto la cápsula. Por eso es que el diagnóstico de carcinoma no se hace por una aguja, por una biopsia Trucut, ¿no? Porque es importante en sí ver la cápsula y esas biopsias Trucut no analizan en sí la cápsula o pocas veces lo cogen, ¿no? Y eso es, la cápsula es el que determina si es adenoma o es carcinoma. ¿Qué factores pronósticos hay para esta entidad? También, al igual que el papilar, el tamaño, la invasión vascular, ¿no? La presencia de metástasis, ¿no? Parecido al anterior. Pero acá lo que habría que añadirse es que puede transformarse en un carcinoma anaplásico. Ahora hay otras variantes menos raras, o más raras, que es el medular, que es el 5 a 10%. Se origina en las células parafoliculares, ¿no? Y acá sí es un poco más, es más agresivo que el papilar, porque acá la sobrevida a los 5 años es un 40%, ¿no? Y también hay diseminación por vía linfática y venosa, ¿no? Hay dos formas histológicas, la de tipo esporádico y las formas familiares. En la macroscopía, estos nódulos van a medir puede ser de 2 centímetros a 4 centímetros, ¿no? De bordes mal definidos, de un color variable rosado grisáceo, blanco a blanco grisáceo, de consistencia firme. Algunos pueden presentar foco de necrosis y hemorragia. Y hay otra entidad que es el famoso MEN, ¿no? Las neoplasias endocrinas múltiples, el 2 y el 3, eso ya lo van a leer, ¿no? Entonces, ya. ¿Cómo se ve el carcinoma medular? En la histología va a estar construida por brotes sólidos, cordones o trabéculas de células redondas, poligonales o fusiformes. Puede haber tenido de células tumorales separadas por cantidades variables del estroma. La relación núcleo-citoplasma es baja, ¿no? La cromatía nuclear es uniforme, hay un pleomorfismo focal y el citoplasma es granular, ¿no? Pero lo que más va a llamar la atención es va a haber amiloide en el estroma. Y de por sí la presencia de amiloide nomás hace sospechar de que estemos ante un carcinoma medular. Entonces, si queremos confirmar si que es un amiloide, hay que hacer la coloración rojo de Congo, ¿no? Pero también habría que pedir calcitonina, ¿no? Para ver si esas células atípicas tiñen para calcitonina. Y si lo tiñen, está confirmado de que es un medular, ¿no?
¿Qué factores pronósticos pueden haber? El estadio clínico es el factor más importante. Es un tumor confinado al tiroides, sin ganglios regionales ni metástasis a distancia y se asocia a una prolongada vida, ¿no? Los pacientes con historia familiar en los cuales se ha detectado pequeños tumores tiroideos han curado con tiroidectomía. Y si el paciente tiene una neoplasia endocrina múltiple, el 2 tiene mejor pronóstico que los otros tipos, ¿no? Ya hemos visto que en histología también es importante ver si tiñen las calcitonina y eso ayuda, ¿no? Entonces, aún la tiroides en sí con sospecha de esta entidad para confirmar, entonces hay que pedirle rojo Congo para ver si hay amiloide y también calcitonina para ver si tiene esas células atípicas, ¿no? Con esos dos exámenes auxiliares se puede hacer el diagnóstico de carcinoma medular. También una variante más rara, el carcinoma anaplásico. Este es un pronóstico muy pobre, ¿no? A los 2 años de diagnosticado puede morir, ¿no? En mujeres ya en la tercera edad, ¿no? Hay distintos tipos, pueden ser células fusiformes, células gigantes o la combinación de ambas, ¿no? Pero lo más importante es que va a ser citoqueratina positivos y los núcleos en sí, como si un nombre dice anaplásico, van a ser muy pleomórficos, muy desordenados, ¿no? También al igual que como los mayores carcinomas, la metástasis es por vía linfática. Bien, ahora sí ya vamos a ver a otro órgano, ¿no? Y ese otro órgano es la suprarrenal. Por histología también ya saben en sí que tienen 3 zonas: la suprarrenal, la glomerular, la fascicular y la reticular. Y cada capa secreta una hormona: la glomerular, la aldosterona; la fascicular, el cortisol; y la reticular, el sexoesteroide. Y por lo tanto también hay distintas patologías asociadas a esto, ¿no? El Cushing, cuando el problema es el cortisol; la aldosterona, como es el hiperaldosteronismo primario; o cuando está bajo el cortisol, también puede ser la enfermedad de Addison; si está muy alta, la enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces va a depender de todo eso. Entonces ahí, acá está lo que les habíamos dicho: qué diferencia hay entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, ¿no? Y también puede haber un Cushing iatrogénico. Ese Cushing iatrogénico se presenta cuando una persona en sí, en forma involuntaria o por desconocimiento, continúa usando varios días de corticoides. Y estos corticoides, si no se hacen un pare gradual, si es que se hacen un pare súbito, pueden ocasionar un efecto de rebote y producir un síndrome de Cushing iatrogénico. Entonces, podemos ver también, al igual que en la tiroides, cuando hay una hiperfunción o una hipofunción. Si hay hiperfunción de la corteza, cuando ambos glomérulos están hiperplaseados, puede ser porque hay un exceso de ACTH, ¿no? Y eso va a afectar la zona fascicular y reticular. Pero si es un adenoma en el mismo órgano, en la suprarrenal puede haber un hiperaldosteronismo primario, al cual se le conoce como síndrome de Cohn. O también puede haber un cortisolismo, al cual se le conoce como síndrome de Cushing, ¿no? O un síndrome de virilización, ¿no? Pero también, si en un cáncer puede tener haber síndrome de Cushing, virilización y feminización, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que tener en cuenta en sí eso, ¿no? No solamente quedarse y tratar hormonalmente, también no está de más en sí, si es que se pudiese, si es que ahí está refractario, ¿no? La hormonoterapia no funciona o funciona al principio sí, después no, hay que descartar un cáncer. ¿Y cómo se descarta el cáncer? Con una cirugía, ¿no? Eso se llama patología y en patología se ve cómo es, ¿no? Entonces ahí tratan los diferentes tipos de hipercortisolismo, también el Cushing paraneoplásico, el Cushing iatrogénico,
el síndrome de Cushing, Cushing pituitario, es distintos tipos, ¿no? Entonces acá vemos cómo está la glándula suprarrenal en uno de los lóbulos, cómo está crecido un nódulo, ¿no? Y cuando se hace la coloración, vamos a ver que existen células acidófilas y también basófilas, ¿no? Y están ambas relacionadas al cortisolismo. Ahora podemos ver cuando vayamos al opuesto, es decir, cuando las hormonas, el cortisol está por debajo, ¿no? O sea, ya una de las más principales es el Addison. El Addison es lo opuesto al Cushing, ¿no? En el Addison, desde el punto de vista clínica, va a haber una hipotensión arterial, hipotensión, problemas, el cortisol va a estar bajo, de problemas depresivos, así. Pero en nuestro medio, la más común es la tuberculosis, ¿no? Pero en Estados Unidos es más de tipo autoinmune, ¿no? Como causa en sí primaria del Addison. Pero también puede ser por isquemia, por estado de shock, sobre todo en las embarazadas, por la presencia de bacteriemia, pueden haber una hipofunción testicular, ¿no? O también cuando un tumor lo metastatiza a la suprarrenal y reemplaza las células funcionantes, también puede ocasionar un hipofuncionalismo, ¿no? Pero en la médula, en cambio, cuando hay demasiada producción, por ejemplo, de noradrenalina, será un feocromocitoma, ¿no? Bien, entonces vemos acá el síndrome de Cushing engloba distintos tipos de entidades, ¿no? En las cuales se habla de entidad de Cushing y síndrome de ACTH ectópico. Pero también hay cuando son independientes del ACTH, se llaman síndromes de Cushing. Entonces ahí está, si es en la suprarrenal, adenomas y carcinomas suprarrenales, hiperplasia macronodular o displasia nodular adenocortical primaria. Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica? También cuando uno lo ve por primera vez a un paciente con Cushing, ya difícil se te olvida, ¿no? Porque es un Cushing, es un paciente típicamente puede tener una cierta joroba, hay estrías, ¿no? Medias rojizas en el abdomen, ¿no? Puede tener algún problema psiquiátrico y le hace dosajes de glucosa, va a estar elevada, ¿no? Le hace radiografía de sus huesos, va a haber tendencia a la osteoporosis, ¿no? Pueden ser hipertensos y son aparentemente gordos, ¿no? Pero esa gordura es una gordura media rara, ¿no? Eso va a tener la facies en luna llena, le dicen, ¿no? Entonces, es como si fueran unos cachetones, ¿no? Y todas esas pueden ocasionar en sí. Entonces, también ahí está, obesidad centrípeta. ¿Qué significa eso? De que el paciente en sí, generalmente los obesos engloban en forma homogénea por todo, así como crece la panza, también pueden aumentar el tejido celular subcutáneo en las piernas, en los brazos, ¿no? Pero en estos pacientes con Cushing no, solamente crece el tórax nada más y el abdomen, pero está delgadito en sí el muslo, el brazo, eso, ¿no? Eso se llama obesidad centrípeta, ¿no? Los temas estar cansados, ¿no? Va a tener acné, puede tener tendencia al hirsutismo. Hirsutismo significa la presencia de piel, no, de pelo en alguna zona donde no debería de haber, ¿no? Sobre todo el hirsutismo más se asocia a las mujeres. También puede haber en varones, pero es más fácil de diagnosticar más en mujeres, ¿no? También los Cushing pueden tener hipertensión arterial, trastornos mentales, y pueden tener diabetes también, ¿no? Ahora vayámonos al opuesto. Y el opuesto es el Addison, ¿no? Entonces puede ser una insuficiencia suprarrenal primaria completa o puede ser selectiva. Si es completa, puede ser por lesiones hemorrágicas, puede ser por infecciones. Cuando es por infecciones, más se le conoce como el nombre de Addison,
o puede ser por causas degenerativas, ¿no? Entonces hay diversas causas. Pero también, de manera secundaria, en un panhipopituitarismo también pueden haber una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ya. La clínica de la insuficiencia suprarrenal, podemos ver, los pacientes van a estar cansados, desanimados, ¿no? Delgados, pero lo que más llama la atención es que los labios van a estar hiperpigmentados, ¿no? Es como si tuvieran algo de cianosis. Pero cuando mides la presión arterial va a estar baja, ¿no? En cambio en el Cushing es tendencia a la hipertensión, al opuesto. En cambio acá va a haber una hipercalemia, es decir, el potasio va a estar elevado, y una hiponatremia, es decir, el sodio va a estar bajo, ¿no? La glucosa, lógicamente también bajo, ¿no? Y puede haber eosinofilia, es decir, le haces un hemograma y en el hemograma están aumentados en sí la cantidad de eosinófilos. Bien, entonces estamos viendo acá todo en un resumen más o menos lo que se puede encontrar, ¿no? Y también puede haber vitíligo, y si se ve vitíligo, entonces se asocia más a que es un problema autoinmune, en la cual no solamente están dañando en sí a los melanocitos, sino también está dañando en sí a las células en sí, ya sean las cromóforas o las acidófilas, ¿no? Y va produciendo una hipofunción, ¿no? En el laboratorio vamos a ver que los neutrófilos están por debajo de lo normal, los linfocitos por encima de lo normal, los eosinófilos ya habíamos comentado, más de 5%, el potasio va a estar elevado, el sodio va a estar bajo, y va a haber una elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, y la glucosa va a estar baja, ¿no? Entonces serían los criterios en sí para hacer el diagnóstico de enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, a grosso modo, hemos visto los distintos síndromes, ¿no? Que forman en sí, que se encuentran en el aparato endocrinológico. Bien, entonces hasta acá es la clase de hoy día. Si hay alguna pregunta, alguna interrogante, ya. Entonces, de no ser así, entonces damos por concluido